Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar un poquito antes hoy porque por un problema de logística o más bien de la Renfe, pues el profesor Blanquez se tiene que ir un poquito antes. Por eso yo hago hoy la presentación, que Rubí no puede estar con nosotros, y mientras yo hago la presentación pues termina de entrar el resto y así ya a las 8 en punto empieza la conferencia, que es lo más interesante del día de hoy. Hoy está con nosotros el profesor Juan Blanquez Pérez, que muchos de ustedes le conocerán, si no todos, porque es un gran amigo de este museo y de esta provincia. Entonces, cada vez que se le avisa viene y colabora con el Museo de Albacete, o sea que estoy casi segura que todos sabéis quién es, o todos ustedes saben quién es, y no necesita demasiada presentación. No obstante, sí que me gustaría recalcar al menos alguna cosa que me parece importante. No voy a hablarles de sus publicaciones, que son muchas, de sus proyectos de investigación, que también han sido muchos, pero sí me gustaría recalcar lo que yo considero que son las notas fundamentales de su trayectoria, ¿no? Lo que hace que sea una persona importante para la arqueología ibérica y para la provincia de Albacete. En primer lugar, su faceta docente. Él es catedrático de arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, dentro de esa faceta, pues también se incluye toda la parte que tiene que ver con la investigación en el mundo ibérico, sobre todo, que es su especialidad. Yo creo que esto no se oye. ¿Se me oye igual? Sí. Vale. El mundo ibérico, también el mundo púnico, y también un aspecto que me parece muy interesante, sobre todo porque él fue de los primeros, que es todo lo que tiene que ver con la historia de la investigación arqueológica, la historiografía, etcétera, ¿no? Ese sería el primer aspecto que yo recalcaría al profesor Blanquez. Junto a ese, por supuesto, el que tiene que ver directamente con la arqueología, con las excavaciones, porque él además desde de los primeros años 80, yo creo que en el 83 o antes, ya está vinculado a las excavaciones en Albacete. Él ha excavado y codirigido el yacimiento del Amarejo, en Bonete, las necrópolis ibéricas del Camino de la Cruz y de los Villares, en Olla Gonzalo, el Toril, en el Salobral, el poblado de la Quéjola, en San Pedro. Es decir, grandes excavaciones, grandes necrópolis albaceteñas son conocidas e investigadas por el profesor Blanquez, pero no solamente lo que él excava directamente, sino que él también ha estudiado y reestudiado materiales de la Hoya de Santa Ana, las excavaciones de Sánchez Jiménez, o en esa misma línea de investigación y de historiografía, todo el legado de Fernández Avilés, que excavó en el Cerro de los Santos, como sale en la exposición, que es motivo de este ciclo. En fin, con nosotros también ha digitalizado mucha imagen antigua. Es decir, que tiene una trayectoria en ese sentido que completa a la visión puramente de arqueólogo puro y duro de campo. Y el tercer aspecto que querría resaltar tiene que ver con la difusión y la puesta en valor del patrimonio, que también es una faceta importante de su labor cotidiana. Y en ese sentido, pues querría resaltar exposiciones, algunas realizadas aquí, como la del mundo ibérico en los albores del año 2000, o la cultura ibérica a través de la imagen, o la dedicada, por ejemplo, a Antonio García Bellido. Es decir, varias exposiciones que han estado aquí en Albacete se han creado aquí. Ahora mismo está trabajando en Cerro Las Cabezas con la museografía. Nos ayudó a nosotros en todo el proyecto para la nueva musealización, cuando abrimos el museo después del cierre en el año 2010. Bueno, no sé, hay tantísimas cosas que resaltar que yo me voy a callar, que esto se empieza a hacer largo, pero sí que quería acabar diciendo, primero agradeciéndole la presencia, por supuesto, y luego resaltando esa generosidad que tiene el profesor Blanquez para venir a Albacete cada vez que le requerimos, que es muy habitualmente. Y bueno, y que espero que siga siendo así, que después de esta vez sigas queriendo trabajar con nosotros. Nada más, venga, les dejo con él. Muchas gracias, Blanca. Bueno, yo creo que podríamos resumir todo lo que hemos oído en dos cosas: que soy ya mayor, que no viejo, porque uno se pone a contar y a mirar los años y dices, caray, cómo pasa esto de rápido, ¿no? Y ahora ya más en serio, y no es ningún tópico, porque es realidad. Para mí el Museo de Albacete y todas las personas que trabajan en el mismo, desde hace muchos años, son para mí como una segunda familia. Para mí, aunque vivo en Madrid, el museo de referencia en mi vida siempre ha sido el Museo de Albacete. Y de hecho siempre me he sentido como en casa y me sigo encontrando como en casa. Por eso es como si alguien trabaja fuera de casa. Bueno, pues yo trabajo fuera de Albacete. Pero siempre que puedo es un placer venir aquí
y ver tantas caras de gente conocida, ¿no? Y eso me da ánimos a decir que, bueno, que merece la pena trabajar y compartir con los compañeros del museo, con toda la gente que aquí ha trabajado y se ha dejado aquí muchos años de su vida, y no digamos con la asociación. De tal manera que es un placer, es un placer. Lo que pasa es que nos ha traicionado la Renfe. Y entonces, aunque aquí no tienen atascos, nos han quitado un viaje de tren a última hora y voy a tener que... Ah, sí, vale, sí, sí. No es que sea... Pues voy a tener que ser un poquito breve, lo cual en mí es difícil, porque como me gusta lo que hago, que eso es un gran privilegio, pues me suelo liar mucho. Bueno, cuando me pidieron que hablara sobre nuevos espacios y prácticas funerarias, pues el tema no era nada fácil, porque claro, ¿qué hacemos? Nos centramos en lo que hoy día es la provincia de Albacete, que no es un concepto geográfico, cultural, específicamente ibérico, es ibérico, pero comprende a diferentes etnias. Hablo todo el mundo ibérico, eso es imposible. Y entonces, puesto que era imposible, lo mejor es asumirlo y hacer del defecto virtud. Entonces, vamos a partir de lo que es el territorio de la meseta, más o menos la provincia de Albacete, del sureste de la meseta, y vamos a partir de lo más específico a lo más general. Vamos a ver un poco qué es lo que se puede decir hoy de los rituales funerarios y, por ende, decantando una de los rituales, cuáles son esos espacios que quedan caracterizados por hacer una actividad en torno a la ritualidad de la muerte, al enterramiento, etcétera, etcétera. Y también les avanzo que es curioso, bueno, no es curioso, es decantado de la realidad cómo pasan los años, pero para nosotros, pero para el conocimiento esa madurez es más lenta. Es decir, uno mira para atrás y en 40 años, pues caray, ha habido unos parones políticamente hablando, ya sé que no es correcto, pero no me importa, porque como estoy en casa, pues no hay problema, ¿no? Pero van a ver luego un par de gráficos así, sin queriendo, donde vamos a ver que, claro, dices, caray, esto no avanza, ¿y cómo va a avanzar? Será por ósmosis, porque si no se investiga, y no se investiga porque no se apoya en una política cultural, pues no se puede continuar. Ahora que se habla tanto de la vacuna, espero que no haya aquí nadie negacionista, si lo hay no importa, pero está equivocado. Pero, ¿se imaginan que la vacuna un mes se subvenciona, 3 meses no, unos sí, 10 días no, y luego viene el verano y se para? Así no se puede investigar. Entonces, uno de los problemas de la investigación en España, en humanidades, es la falta de continuidad. Y, por tanto, si no se investiga con continuidad, pues no se avanza. Se descubre Pozo Moro, se excava Pozo Moro y no entero, pero eso no generó luego un equipo, ni generó un proyecto a 10, 12 años para estudiar el territorio. Y seguimos conociendo el monumento, que más no es un monumento, es una tumba de carácter monumental, nosotros le llamamos monumento, y conocemos un poco la necrópolis, y nada más. Pero el poblado, el territorio, la función, no lo sabemos. Pero no lo sabemos ya no porque sea difícil, sino porque no se puede saber, porque no se investiga. Pero vamos a empezar por Pozo Moro. Van a haber muchas imágenes conocidas. Quizás lo que puede ser más novedoso para ustedes, que ellos lo saben tanto como yo, porque aquí veo muchas caras familiares, lo que podemos un poco ser aquí más originales es en asociar cosas que hemos visto siempre, de toda la vida, como aisladas, descontextualizadas, y cosiéndolas, como se ha hecho aquí en la exposición que acabo de ver, uno ve, digamos, nuevas imágenes. Asociando cosas aparentemente desconectadas, estamos juntando un puzzle interesante. Y aquí tienen el montaje antiguo de Pozo Moro. ¿Por qué se lo pongo? Pues porque aquí empieza mucho el mundo ibérico, ¿eh? El mundo ibérico no es algo que viene de la costa hacia el interior. Yo no me atrevería a decir que es del interior hacia la costa, pero casi. Pero el proceso de mundo ibérico en lo que hoy día es Murcia tiene unas cronologías tozudamente más tardías. Entonces, el corredor quizás para entendernos, yo voy a emplear términos actuales, porque estamos en casa, y porque así nos entendemos más rápidamente, ¿no? Pero Albacete, Alicante, por ahí está, no la línea, sino ahí está el territorio que luego se expande como un ramal hacia Murcia, y ahí está un poco el centro del mundo ibérico. Pues bien, Pozo Moro por cronología. Ahora Martín Almagro ha estudiado otra vez las cerámicas griegas de Lajuar y le ha subido 10-15 años. Yo le decía a Martín, bueno, por 10 años, Martín, no vamos a discutir, en vez del 490, del 500-510. Bien, finales del sexto. Pero lo importante de Pozo Moro es justamente los relieves, la leyenda, la narración de algo que nunca habíamos visto, pero que solo se conserva en un 40%. Por lo cual, qué difícil es leer una leyenda, leer un evangelio o leer una historia de la que nunca hemos oído nada y que solo tenemos intermitentemente partes y que hacen un 40%. Pero justamente, ¿se ve el puntero aquí?
Sí, es que a veces en clase no se ven. Tienen mejor tecnología que en la universidad, ¿eh? La idea de la cenefa, que no es una cuestión estética, está indicando iconográficamente en todo el Mediterráneo que hay que entenderla como un todo, pero no como un flash, puede ser como una película, pero donde los fotogramas, mentalmente, yo los voy partiendo. Veremos fotogramas en los relieves que son enteros, ya veremos por qué, y fotogramas que tenemos varias escenas en una de las caras. Pero sí les llama la atención que si queremos intentar leer un libro, solo tenemos un libro el 40% de las páginas, y lo leemos a lo árabe, de la última página para nosotros a la primera, todavía vamos a entender menos. Y no olviden que el mundo ibérico es oriental, de corte semita, y se lee de derecha a izquierda. Por lo cual, fíjense, Pozo Moro lo pueden ver ahora en el museo como quieran, ¿no? Alrededor, muy mundo occidental. Pues no se van a enterar de nada, porque estamos en el siglo XXI. Tenían que ponerse de cara a esta pared, porque hay una puerta que no se ha reconstruido, porque son muy tozudos a veces en el MAN, y al no poner en el suelo más que una de las dos líneas, ahora ven una línea y dice, pues como si ponen tres. No se ve que es justamente la zona de la puerta. Y al entrar, lo que encontrarían es justamente esta escena. La hemos reconstruido virtualmente. Es una diosa, está sentada en una silla de tijera, tenemos muchos paralelos, los pies no tocan el suelo, porque estos tallos que son flores de loto, que es la resurrección, una flor de loto abierta es la vida, una flor de loto caída, mustia, es la muerte, un capullo de flor de loto es la vida que van a hacer. Pues entonces, ¿qué nos encontramos? Un peinado jatórico, una Astarte orientalizante, versus para nosotros, que está sentada en su trono, no toca el suelo, está sentada, evidentemente, como algo de dignidad, no toca el suelo por su dignidad, y estos tallos vegetales se levantan y se convierten en columnas capitel. Es decir, es la diosa entre dos columnas, es la síntesis del concepto de templo. Al entrar en el témenos, en el vallado que rodeaba originalmente a la tumba de Pozo Moro, aquí en Albacete, de manera tosca para nosotros, pero la arquitectura del barro, así hasta los años 50, la típica en La Mancha. Pues entraban a ese témenos y lo primero que veían es la bienvenida y el aviso de que entramos en un lugar sagrado. Nos lo decía el parapeto, el muro que delimitaba el espacio, y por el único punto de entrada encontramos a la diosa que nos avisa que entramos en una zona sagrada y una diosa de la vida, las flores de loto, que son los capiteles, abiertas, y luego con elementos, pájaros, aves, que indica la idea del árbol de la vida, de la naturaleza viva. Por lo cual, esa narrativa teníamos que hacerlo hacia la izquierda. Luego les pondré un ejemplo más de manual. Tenemos otras escenas, la del banquete. Aquí no podemos reconstruir, no tenemos nada, más que este fragmento de aquí. Pero fíjense que la idea del banquete, el ser comido, o sea, ¿cómo pasa un mortal a un mundo inmortal? A través de un proceso de rito. Los trabajos de Hércules busca la inmortalidad, la búsqueda del vellocino de oro busca la inmortalidad, Cortés y el Dorado busca la inmortalidad, aquí se habla de oro, tesoros. Cortés no era tonto, busca, entre otras cosas, aparte del oro, la inmortalidad, porque el Dorado es también la inmortalidad, como el vellocino, como todos los mitos. Los seres humanos queremos felicidad, eternidad, y ya está, ahí está todo, ¿no? Pues hacemos este recorrido que no podemos entender. Y fíjense si la historia acaba bien, y no quiero ser erótico, porque el erotismo del mundo ibérico no sabemos ni cómo funciona, sabemos que se reproducían porque estamos por aquí nosotros, pero poco más. Eso es decir, esto es erótico. Entonces Jesucristo es pornográfico, porque cuando está en la cruz tiene un manto de piedad que se llama, un especie de velo, que Miguel Ángel renacentista ni siquiera se lo pone en la Capilla Sistina, que se lo pone luego un adláter, ¿no? Porque él se niega y tenía carácter frente al Papa. Entonces fíjense si esa escena de tránsito de la muerte hacia la otra vida acaba bien, que en este elemento, que ahora veremos que puede ser una columna, encontramos a un personaje humano masculino, por motivos obvios, que está subiéndose a los pies al empeine de una diosa, evidentemente, en un acto de coito. Es decir, eso sería una burrada, sacar un acto sexual de un dios con un hombre, no si ese hombre ya es divino. Pues fíjense el tránsito, es decir, que lo que está contando el monumento, no, la tumba monumental, es que ese personaje, tras la muerte, se ha hecho Dios. Ya tenemos que aquí en la zona de Albacete, en la meseta, ya tenemos un punto de partida. El mundo ibérico nace como tal, como sociedad ibérica, como una cultura definida y de carácter urbano, nace sobre un concepto piramidal, evidentemente, legitimada en la cabeza por una divinidad, o mejor dicho, por una monarquía de carácter sacro. Tampoco hay que desmayarse, porque es que aquí que viene el mundo fenicio, el mundo semita, que se legitima en Sidón, en Tiro y en Oriente, por monarquías sacras. Pues aquí tenemos, justamente, pueden estar orgullosísimos, no tienen la tumba, pero tienen el espacio.
Justamente, miren, una cosa virtual, esta especie de columna salomónica, si antes 2 columnas es la puerta al templo, las columnas del templo de Salomón, las 2 columnas de Hércules del templo de Cádiz, las dos columnas simbolizan el templo. La columna es un acto sexual dentro del templo con una diosa. Este hombre ya no es hombre, no ha muerto, ha resucitado en otro sitio, en otra escala, en otro dinamismo, y por tanto tenemos que el mundo ibérico, gracias a los territorios de Albacete, sabemos que se legitiman en una monarquía de carácter sacro. Hay monarquías constitucionales, hereditarias, golpistas, de todo lo que ustedes quieran. Bueno, pues esta es de carácter de legitimidad sagrada, es decir, es incuestionable. Y aquí tienen ustedes el nuevo montaje. Tampoco es el montaje definitivo. No crean que esto ha acabado, ni mucho menos. Tampoco pasa nada. Esto tampoco va a ser la vacuna definitiva. Mientras tengamos vacunas, no hay problema. A mí no me importa todos los años vacunarme de la gripe. Pues pongo una más en la bolsa y ya está. Entonces, la ciencia, esto es como la vida misma. Somos parte de la vida de los investigadores. Pozomoro ni mucho menos se ha acabado. Yo personalmente pienso, para provocarles luego a ustedes cuando tomen en casa un vino o una cerveza, que eso también anima, podrán discutir lo que les comento ahora. Yo cada vez pienso más que cuanto más estudiamos Pozomoro y más remodelamos como estaba, nos estamos alejando de cómo estuvo Pozomoro en Pozomoro. Es decir, a Pozomoro llegan varias tumbas arquitectónicas, escultóricas, se montan de una manera que no sería esta, pero como no sabemos cómo estaban montadas, vamos al estereotipo, al modelo original oriental. Pero esta tumba, tal y como está excavada, que la excavó, por cierto, Samuel de los Santos, le tocó esa parte de la necrópolis a don Samuel, y esta tumba está hueca, apoyada en ripio. No es que se cayera con el tiempo, es que no se pudo mantener con esta altura. Hoy día se mantiene porque tiene toda una estructura de hierro, un encofrado de metal de acero. El tercer escalón ya estaría totalmente en el aire. No es que se caiga con el tiempo, es que no se mantiene. Si lo relleno con tierra y lo relleno con ripio, no se mantiene esta altura. Entonces es curioso, cada vez vamos acercándonos al original, al sur del Mediterráneo, al de la península ibérica, que es traído, eso no es nada anómalo, traerse desmontado uno o varias tumbas de carácter monumental, y aquí nosotros lo que estamos haciendo es cada vez más discutir lo que fue en el modelo del sur de Andalucía. Ahí lo dejo. Porque miren cómo son las necrópolis ibéricas. Han pasado 30 años, no estamos a 50 kilómetros de Pozomoro, lo citaba antes Blanca Gamo, los Villarios de Ollagonzalo. Esto es una necrópolis. Decimos príncipe del Occidente, bueno, para entendernos, pero si uno va a ver la cultura etrusca, o uno va a ver la tumba de Filipo, el padre de Alejandro, como diría Jordi Pujol, entrañables. Somos entrañables. Pero príncipes del Occidente... Miren, esto es una necrópolis de lo que es la élite de principios del siglo V, 70 metros de longitud. Es que nos cuesta tanto pensar en el mundo antiguo con una mentalidad diferente que no sea la nuestra. Ahora, sean agnósticos, laicos, creyentes o medio creacionistas, eso no importa ahora. Lo importante es que no podemos irnos a la antigüedad con la visión pía que tenemos como cultura occidental. Pues claro que nos enterraban todos, ni un 20%. Aquí no hay ni 100 enterrados, y son 200 años. Pues vaya sociedad de 25 personas. Y no todos ricos, no es un concepto, hoy día somos muy, perdón, horteras, ¿no? Qué rico es. Si no es un problema de riqueza, es un problema de poder, que conlleva riqueza. Pero si no hay moneda, fíjense si tenemos que empezar a desnudarnos de tópicos, ¿no? Aquí tienen una necrópolis ibérica, y por tanto con un paisaje muy modificado en el entorno. Nos lo decían a José Javier siempre, ¿no? ¿Cómo vivía gente aquí si no hay agua? Digo, pues señora, pues porque ha cambiado el clima, porque lo hemos cambiado nosotros y esto es no un pedregal, pero esto es cereal de secano. Pero miren, en Málaga meten agua y eso es un vergel. Pues bien, estas tumbas son todas de aristócratas, pero esa tumba de Pozomoro no es única. Miren, a mí que me encantan las ciencias, por eso hago letras, me dice un matemático, pero ¿tú te crees, Juan, que se hizo una cosa en el siglo VI, una, y en tu generación se la encuentran y tú la ves y la estudias? Eso matemáticamente es imposible. Tiene que haber más Pozomoros. Pero si no se estudian, si no se investigan, ¿cómo se van a encontrar? ¿Por ósmosis también? Casualmente. ¡Pum! Pero fíjense, excavamos aquí y nos sale una tumba tumular, naturalmente, pero diferente. Vean ustedes, un túmulo de 10 por 10 metros, o sea, 100 metros en una necrópolis que tiene 70 de longitud de diámetro, perdón, y dentro, fíjense, solo que hecho en barro, y por tanto, no se nota que esto es todo un muro de barro con una única puerta cegada, o sea, se hizo un torreón, solo que en adobes, y dentro se puso la tumba.
y luego se rodea de un túmulo y ala para arriba. 100 metros cuadrados en un espacio donde está todo ilimitado y como todo lo que es sagrado, acotado. Ajuar, dijimos, mentalidad siglo XX, estamos entonces en el siglo XX. Dijimos, ¿te acuerdas, José Javier? Aquí va a salir la pera. Nada. Y todo el mundo diciendo, ¿es pobre? Digo, sí, pobre, 100 metros cuadrados para él. Ese es el poder. Ese es el concepto de poder. Ocupar 100 metros donde no puede entrar casi nadie. Una tumba de tipo tumular, que es de noble, y rematada por una torre, solo que realmente de adobes, y no de piedra. Están emulando lo que están viendo por Pozo Moro. Y ni siquiera lo hacen en piedra, porque lo que importa es la forma. Si la arquitectura es toda una mentira, con perdón los arquitectos, ¿no? Esta pared la estamos viendo en su forro, en su piel, pero no en su alma, ¿no? La arquitectura del barro está todo revocado. Nosotros sabemos que el zócalo es de mampostería, de piedra por la humedad, pero si está revocado no vemos nada, no hay ninguna diferenciación. ¿Cómo nos cuesta acercarnos al pasado? Pues vamos a hablar de los ritos, aquí viene el detalle, ¿eh? Y fíjense, aunque estaba todo esto luego sepultado y todo relleno, mírenlo, los adobes puestos encima para hacer la torre. Es decir, que la visión que tenemos hoy día de las necrópolis, pues ha cambiado bastante. ¿Por qué no avanzamos tanto en la investigación? Pues mire, ahí lo tienen. Si cogemos las excavaciones, los Villares, el Camino de la Cruz, el Toril, Pozo de la Nieve, Torno Minateva, Pozo Moro, las necrópolis, se empiezan a excavar en los años 80, quitando la generación de Sánchez Jiménez, y se paran en torno al 2000, y menos el Torno de Minateva, que sigue, sobre todo orientado a lo tardío, que no está mal, pero que se aparta del mundo ibérico, resulta que hay un tapón de toda una década, 2 décadas de investigación del mundo ibérico, donde Albacete se situó a la cabeza del conocimiento de la cultura ibérica y luego otro tipo de política cultural. Esto no es una crítica, bueno, o sí, pero no, por eso no son ni mejores ni peores, pero eso es la evidencia. ¿Cómo se va a avanzar en el conocimiento si no se investiga? Porque miren, las comparaciones son odiosas, yo pienso que sí, pero porque son tan ilustrativas que son impertinentes. Porque miren lo que hacen en Murcia. Ahora todo el mundo habla de Murcia. ¿Por qué? Porque se está acabando en Murcia. Porque por lo que sea, la política cultural, patrimonial, arqueológica de campo es más efectiva en Murcia que en Albacete. O sea, a niveles administrativos, Castilla-La Mancha y Murcia. Y no pasa nada. Es más, si nos molesta que se cambie, ¿no? Pero fíjense cómo entonces el avance que tuvo durante 2 décadas este territorio, Albacete, pues ha quedado un poquito hacia atrás. Sabemos que el rito es de la cremación. Eso es lo que unifica, hay una serie de rasgos generales que permite hablar, ya en la zona francesa, en el río Geró, no digamos en Ampurias, en Murcia, en Albacete, en Alicante, hablar de cultura ibérica. Lo que no podemos hablar es de una única etnia, en el concepto actual, ¿no? Cuando se dice tanto lo de la diversidad, pueblo de pueblos, nación de naciones, digo, pues tanta pues como en la antigüedad, ¿no? Vaya diferencia, ¿no? O el ibérico que vive en la zona de Castellón, para entendernos, conocía mucho al que vivía por aquí. Pero hay elementos en común. Miren, toda la cultura ibérica, todas las diferentes etnias, los diferentes territorios se cremaban. Y se cremaban, afortunadamente, y no se incineraban, porque no tenían combustión ni capacidad tecnológica para llegar a los 1100, 1200. Pues genial, porque ahora podemos estudiarlos, los huesos. No podemos sacar el ADN, se conseguirá algún día, porque el propio fuego lo que ha hecho es eliminar la sustancia del ADN. Y por tanto todo lo que es orgánico. Entonces no podemos saber el sexo, la alimentación, las deficiencias, pero no podemos saber cosas genéticas, para saber esas élites si son, digamos, endogámicas o si son de gente que está cambiándose, que eso pasa muchas veces en las élites, ¿no? Esto fue una recreación que hicimos de una cremación ibérica para Valdepeñas, para el Cerro de las Cabezas, y ahí tienen el resultado, ¿no? Y ya empezamos a darnos cuenta, como todas las culturas, la profunda personalidad del mundo ibérico. Pero cuidado con los términos, no es lo mismo incineración que cremación. El concepto príncipe hacemos que miremos demasiado al oriente. Y miren, las comparaciones ahí, la proporción entre el mundo ibérico y el mundo etrusco es como 1 a 20. Entonces ahí es mejor no compararse, ¿no? Porque uno queda disminuido. Vean la cerámica, una crátera, que como todos saben es para mezclar agua con vino, para que el embriagarse sea más lento, no por otra cosa. En los simposia del mundo griego, pues aquí lo emplean para guardar los huesos. Vomitaría, es como si nosotros bebemos al revés en un orinal, aunque estuviese muy limpio. Me ha cerrado los ojos, que lo he visto. Es que es como cuando damos clase, nos fijamos mucho en lo que hacen. Entonces, eso indica que la cerámica griega la van a convertir en ibérica.
Yo se lo digo a mis alumnos, ¿se han dado cuenta que les explicamos la cerámica griega en el mundo ibérico? Y dicen, sí. Digo, ¿y? Dicen, nada. Digo, pues bien, va bien la clase. Es decir, fíjense si se apropian de ella, que le dan usos diferentes y usos comunes. Ahí está la personalidad del mundo ibérico. Pero estas cráteras o crateras nos van a contar algo de los rituales, porque no he oído del tema. Esta es una crátera de imitación, solo que la restauración, que fue muy buena porque conservó bien la pintura, fragmentada porque no salió entera, salió del camino de la necrópolis del Cigaralejo, en la restauración no se le puso el pie de copa que luego verán. Bueno, la van a ver ahora. Vean ustedes aquí en Albacete. Son formas crateriformes. Fíjense, están copiando formas metálicas. Como no hacen los moldes de las piezas de metal, se hacen con moldes de arena y por tanto hay que hacerlos por partes. Y entonces cuando esto está hecho en metal, esto es una parte y esto es otra. Entonces fíjense, los remaches del metal, como no hay soldadura, se doblaban sobre sí mismo. Uno lo copia en barro y copia cosas que son técnicamente no necesarias. Pero vámonos de esta ibérica de la meseta de Albacete a esta de Murcia y véanse este desfile no de guerreros, sino de nobles aristócratas, porque las armas es un elemento de estatus. Hoy día, si van a una parada militar, van a ver que en Siria, en Irak, en West Point y en Madrid, si hay una parada militar, los oficiales van con sable. No se hace la guerra con sable, pero el sable es el estatus del oficial. Luego las armas, aparte de la función directa, hay otra lectura, otras más lecturas, y una de ellas es el estatus. Solo los oficiales llevan sable. El que porta armas, el que porta una armadura, es un caballero. Quédense con el concepto que conocéis mucho mejor de época medieval, pero que viene del mundo antiguo. Entonces, fíjense este personaje, un aulos, una flauta doble, una lira de corte mediterráneo, de caja con 5 cuerdas. Es decir, si esta crátera de imitación de las griegas, que vale para guardar los huesos, apareció en una necrópolis, presenta un elemento no decorativo, una narración, porque esto hay que verlo como una cerámica pintada para contarnos en un soporte, de los escasos soportes que tenían, no tenían papel, no tenían pergamino, pues tienen las paredes y las cerámicas, o los metales trabajados. Entonces vemos que en un ambiente funerario la música de instrumentos musicales filogriegos, el aulos, la doble flauta, la lira, hay diferentes tipos de lira, hasta la lira céltica, es que esta es mediterránea. Es decir, sabemos que en el ritual, empezando a juntar piezas de diferentes yacimientos, porque la zona norte de Murcia, la zona este de Albacete y todo Alicante, todo fue contestánea. Ahora con las autonomías a veces se nos va un poco la mano, ¿no? Y hay gente que piensa que la contestánea ibérica es el País Valenciano actual, ¿no? Bueno, ni siquiera, Alicante. Eso es un error. Los conceptos de frontera no tienen que coincidir. Y si alguien se dice, ¡ay, que sí! Pues díganles, no, lo siento. Cuando se enteran algunos en Andalucía que Granada era tarraconense, fíjense si se entera Jordi Pujol, Jesús, porque entonces tarraconense, y en cambio Badajoz del Sur era bética. Y no pasa nada, ¿se dan cuenta? A no ser que uno quiera decir que yo soy al-Ándalus, y acabar en Poitiers, en Francia, y antes la bética, pero no entraba a Granada, no digamos Almería, y luego Tartesos, que ni siquiera sabemos bien los límites. Pero hay libros. Y hay páginas que dicen que el rasgo andaluz identitario es al-Ándalus, la bética y Tartesos. Y se cantan a gusto. Si fuera una broma estaría bien, pero si nos vamos a la identidad, eso ya es más complicado, ¿no? Entonces fíjense cómo de influencia griega, en formas que emulan, no imitan, que es peyorativo en castellano, que emulan formas griegas, porque lo que importa es la forma. Uno ve de lejos un bote de Coca-Cola y dice Coca-Cola. Igual hay gente de máquina, pero la forma puede mucho más que la decoración. Porque la decoración tengo que saber leerla, y ya es un mérito, pero la forma de lejos. ¿Se dan cuenta? Pues bien, la forma crátera, que es dignidad, nos narra que en los momentos funerarios está presente la música, con un corte mediterráneo. Podría ser una lira austriaca, pero no. O una gaita gallega, pues no. Es una lira mediterránea. La música está presente en los funerales, en los ritos de enterramiento, porque no es me muero y ya está, me muero, me queman y al hoyo, no. Eso no es un rito, eso es una solución a un problema. Entonces vamos poco a poco, en efecto, conociendo ese rito. Ven aquí el detalle, porque digamos, qué torpe, es que no es ni torpe, ni bello, ni guapo, ni feo. Lo que importa es que, y no lo olviden, la iconografía, como decía un papa, cuando en la reforma de Cluny dicen que toda la decoración del románico es una aberración que se aleja de los primeros cristianos, entonces la orden de Cluny le mandan una carta al Papa diciéndole que prohíba los capiteles, las pinturas románicas, y le dice el Papa, pero usted está loco. Bueno, lo dice más finamente, ¿no? Dice, no,
Ahí es donde leen los no doctos. Es decir, la iconografía se hace para leerla. Se lee la iconografía. Nos ha costado leer los jeroglíficos egipcios. ¿Pero qué son los jeroglíficos egipcios? Una escritura pictográfica. No tiene que ser alfabética o silábica como la nuestra, ¿se dan cuenta? Pues bien, estas narrativas tenemos que verlas ni feas ni guapas, sino como testimonios de que hay unos rituales muy determinados en honor al difunto. Porque estos difuntos son caballeros. ¿Y por qué? Porque aparecen en tumbas. Bueno, la repetición, no había visto la exposición, pero es que cuando estaba viendo la exposición digo, uy, esto es lo que estoy contando, ¿no? Fíjense, siglo V, siglo III, siglo incluso II, estos son los relieves de Osuna, ¿no? Que aparecen reutilizados en una muralla en Osuna, en Sevilla, ¿no? Seguramente de un santuario, de un monumento, sí, un santuario de carácter monumental, ni siquiera es un monumento, es un santuario. Entonces, fíjense, el carácter conservador, puede haber 3 siglos de diferencia, pero si es que en la religión casi todas las culturas son conservadoras, que no quiere decir de derechas, eso es otra cosa. Somos conservadores en los ritos de Navidad, somos conservadores en las costumbres familiares, nos gusta hacer siempre de la misma manera. El problema es cuando ya empezamos a pensar que como se cena en Navidad en nuestra casa es como todo el mundo cena, ¿no? Uno tira de la cuerda y cada uno en su casa cena como quiere. Y más o menos hay cosas en general comunes. Entonces ya sabemos que ante la muerte, en el proceso de enterramiento, antes o después de la cremación, no lo sabemos. Pero sí sabemos que hay unos desfiles procesionales al son de la música. No son escenas muchas veces de batallas, qué manía con la guerra. Sí, también la hay. La violencia es natural, lo decía un cínico, que es una filosofía griega, los cínicos, ahora mal vistos, pero miren, viendo la mirada intelectual en algunos sitios, pero los cínicos decían que la paz era un periodo anómalo entre 2 guerras. Un poquito cínico, pero bueno, es una filosofía. Pues en el mundo antiguo, estas escenas no es ni marcha la guerra, pero si está rodeando, está complementando la información de una tipología y de una funcionalidad con los huesos dentro. Entonces, si hay unos huesos dentro con una forma de prestigio hecha en barro, porque no puedo tener por lo que sea una griega de verdad, esa decoración, esta escena, esta leyenda nos está narrando que en torno a ese enterramiento, a ese acto de cremación, hay unos desfiles de varones y de mujeres. Y ya veremos por qué eso es importante, ¿eh? Y eso no es nada anómalo, porque luego nos vamos a Cástulo y vemos en efecto estas escenas, donde hombres y mujeres, ¿por qué? Pues por la vestimenta, se ve enseguida. Es que siempre incluso hoy, solo que hay más diversidad, la vestimenta indica, ahora género menos, pero el estatus, naturalmente que sí. Y si hay dudas, saco la etiqueta. Y si hay dudas, lo pongo en la villa del bolso. Yo me acuerdo cuando era más joven, hace mucho, con los Lacoste, no sé si se acuerdan algunos de mi generación, que se ponía la etiqueta por fuera, o los pañuelos de Hermès, que se pinchan, casualmente se planchan y la etiqueta por afuera, ¿no? Como si se ve de lejos que es de Hermès, ¿a que se ve de lejos? Pues ya está. Entonces no hay que darle más. Es así. Pero fíjense cómo si seguimos rascando, la complejidad ante el ritual. ¿Pero por qué se hace un ritual? Porque es mentalmente la manera necesaria para conseguir esa salvación. En nuestro caso, los santos óleos, la extrema unción, etcétera, etcétera. Pero es que el ritual de la muerte no es porque sean machosos, no, no. Es que hay un concepto del más allá, sino para que hay un ritual, y la consecución de ese ritual es lo que asegura la legitimidad de la salvación. Y van a ver aquí un ejemplo. Una tumba tumular, aquí otra tumba tumular, aquí en el centro, estos somos muy axiales, los griegos no lo son tantos, los ibéricos nada. Aquí en el centro, ¿verdad?, lo que podía ser la tumba. Pues no. Quédense con esta urna aquí, estas urnas llamadas, como no sabemos cómo llamarlas, de boca ancha se llaman. Vean ustedes este hoyo central, tapado con adobes, todavía se ve un poquito las líneas de las llagas de los adobes, y dentro, pues todo ese amasijo de cerámicas griegas. Luego lo matizaremos, porque esas cerámicas griegas es esto, que es esto, pero que se complementa con esto. Es decir, se ha enterrado en una tumba de tipo tumular. Miren, en todo el Mediterráneo, las tumbas tumulares son propio de caballeros, de aristocracias. En los púnicos, en los griegos, en los fenicios. A Augusto se hace una tumba tumular, monumental, marmórea, pero tumular. Y si encima del túmulo hay un caballo, ya son aristocracias caballerescas. Ya tenemos monarquías sacras, aristocracias caballerescas. Pues bien, todo ese amasijo de cerámicas griegas no es un coleccionista,
es una ofrenda, o sea, un gasto en honor a ese difunto y que se amortizan esas piezas de una gran... Son 56 en total. Es que no me cabían en esa mesa, en concreto. Es que somos pobres en humanidades. Hicimos una mesa pequeña. Total, que esta repetición de formas seriadas, que indica que no es pasaba por aquí un buhonero, ¿no? El comercio de buhoneros, ala, y nos quedamos tan a gusto, ¿eh? Del 20 al cuarto o al quinto antes de Cristo ya hablamos de buhoneros, y chamarileros también, ¿no? Entonces, fíjense que es un comercio seriado. Yo voy soltando perlas que luego al final de la charla resumiremos. No son cerámicas griegas, son cerámicas griegas, joyeros y cerámicas de cocina. Cuidado con los términos. De arcilla tipo cocina, es decir, que aguantan el fuego. Es decir, que en el ritual se han quemado sustancias, y ahí lo dejo, aromáticas o alucinógenas, que más o menos se acercan. Porque la tipología, fíjense, trípode. Ya desde Egipto la forma trípode es algo sagrado. Pero por muy sagrado que sea, si voy a quemar algo, o lo hago en oro, que se va a fundir, o lo hago en cerámica griega, que va a estar por los aires, pues entonces esa idea formal externa de esto es de cocina, pero ¿cómo va a haber cocina en la tumba de un aristócrata? Que se han gastado en su honor 56 piezas y que tenía un joyero etrusco reutilizado que ha llegado a la península. Pero fíjense en esto, es que entonces no hay muerto, ahí dices, aquí. Y ahí en la urna había piedras. Es decir, es un cenotafio. La importancia del rito legitima la salvación del no cadáver. Fíjense si es gente madurita, ¿no? Tienen un rito funerario y con hacer el rito, aunque no esté el cadáver, ese hombre, ese caballero, alcanza ese más allá. Porque es un caballero, de hecho tenía una escultura encima. Analizamos los huesos, ya hablaremos luego de los espacios rápidamente. Los restos, entonces nos damos cuenta, aquí hay que sacar pecho, de que en efecto Castilla-La Mancha es hoy por hoy el territorio autonómico, o sea que no vale para el mundo ibérico, pero lo importante es que tenemos ya un 77% de los análisis hechos de los restos óseos de mundo ibérico y celtibérico. O sea que podemos hablar con propiedad qué está pasando por aquí. Y lo que está pasando es que hay hombres, mujeres y niños en las tumbas de cremación. Por lo cual, a esas tumbas pequeñas espacialmente, donde se entierra la aristocracia caballeresca, en torno a algunas tumbas principales, algunas turriformes, un posible rey legitimado por la divinización, no importa ni la edad, cosa que en el mundo griego sí, hasta los 3 años no existían, por eso a los 3 años los niños tomaban un poquito de vino, en la iniciación al mundo adulto, lo sabemos por muchas cosas. En el mundo ibérico no, niños, mujeres y hombres, por lo cual ni machistas, ni feministas, ni infantiloides. Es decir, es una sociedad que el acceso al estatus de la aristocracia lo da el carácter gentilicio. Da igual que seas pequeño que mayor, hombre que mujer. Y eso nos lo da los estudios de los restos óseos de las necrópolis, que tozudamente nos dan hombres, mujeres y niños. Pues yo conozco una necrópolis que hay un niño inhumado en el poblado, toma yo. Pero si tenemos 4.000 cremados, hay 100 niños en poblados. Son cosas raras que, como todo en la vida, se pueden explicar en sí mismas. Por lo cual, seguimos hablando ya ese retrato del ibérico en el mundo funerario que se crema como elemento de purificación, que se entierra tumba de tipo tumular, que es carácter caballeresco, que encima encontramos hombres y a caballos. De nuevo Albacete, lo publicamos con Revisad, tiene hoy por hoy la catalogación más abundante de iconografía de hombres a caballo en época ibérica. No en balde es uno de los territorios donde se gesta el nacimiento de la cultura ibérica. La esperanza de vida, ¿no? Decimos, vivimos acelerados en el siglo XXI, ¡hala!, y nos quedamos tan a gusto. Pues fíjense en el mundo antiguo, ¿no? ¿Cuánto vivían? La esperanza de vida en época ibérica no llega a los 50, 40 y poco. Pero en la guerra de Cuba, que tenemos los primeros estudios estadísticos estatales de la esperanza de vida, era 41. En la guerra de Cuba. Bueno, en el 98, sí, en la guerra de Cuba, al fin y al cabo. O sea que fíjense si no hemos mejorado en algunas cosillas. Entonces, estrés, pues si yo estaría muerto 2 veces ya, y una de regalo, una tercera ya, camino de la tercera, ¿no? Entonces, fíjense cómo, si queremos entender el mundo ibérico, el concepto de poder, el concepto de religión, del más allá, lo que tenemos que hacer es como desnudarnos, con perdón, e ir viendo, observando, describiendo, analizando, hay que hacer mucha analítica, y claro que salen los datos. Vienen ustedes aquí, esta necrópolis, estos son los 70 metros, ¿sí? Y esto es la idea ya sin la paja. ¿Por qué esta superposición? Porque como todo espacio sagrado, tiene que estar acotado, como iría a un cementerio.
El Campo Santo es sagrado en el mundo cristiano, que decimos la palabra cementerio. Todos los lugares importantes, urbanísticamente hablando, las sociedades urbanas, y seguimos siendo urbanos, como lo ya es la cultura ibérica, acotan los espacios. La necrópolis ibérica es un espacio sagrado. Por eso, en cuanto se salen de la necrópolis, que no sabemos cómo la señalaban, luego no sea con grandes cosas materiales, puede ser un poco de agua, algún tipo de planta, algún tipo de tapial, ya no hay nada de tumbas, no hay poco a poco se van perdiendo, no, de repente deja de haber tumbas siempre. Entonces, que hay una superposición, porque hay que enterrarse dentro de un túmulo de alguien que son mis ancestros, encima de, porque se ha medio derrumbado, es un concepto diferente, y aquí tienen ustedes esta idea de no urbanismo, porque tumbas posteriores, esta es la famosa tumba del señor que tiene tanto poder, seguramente una de las fundacionales, la turriforme, esta ya estaba violada de antiguo. Y bueno, vean ustedes un proceso de excavación, esto ya lo hicimos en los años 80, que lo que refleja, no voy a entretenerme, es que la tumba propiamente dicha no es el túmulo es el cierre, la tapa. Por eso la tapa es lo que marca el carácter nobiliario, caballeresco, aristocrático, porque es lo que se queda visible, porque lo que nunca se ve es lo que está debajo, como pasa hoy. Y el estatus de nuestros antepasados y de nuestros familiares lo vemos por el cierre de la tumba, no por la tumba. Porque fíjense, sobre un suelo de uso han hecho un hoyo, han colocado una urna con los huesos, la cierran con tapadera, la saturan con ceniza, colocan piedras a los lados, ponen una argamasa, queman el terreno y luego por encima de esto ponen luego el túmulo. Es una deconstrucción. ¿Qué es lo que han visto aquí? Pues bien, esto implica que las tumbas tumulares tenemos que profanarlas, violarlas, con perdón, o excavarlas. Hay que elegir. Por eso no vale un clandestino, porque entonces tenemos el objeto y con eso no vamos a ningún lado. Vean una tumba tumular excavada a 4 niveles diferentes y encontramos lo que han visto antes. La ceniza, el cierre de los adobes, el túmulo encima. Entonces nosotros hemos hecho una tipología, nosotros los investigadores, por los cierres de las tumbas. Y la tumba tumular está presente en todas las necrópolis ibéricas de la Contestania y de la de Tania. Luego ratificamos que son tumbas de aristócratas. Pero fíjense, hemos normalizado ver la piedra, y si uno va a Toledo actual, ya que estamos en Castilla-La Mancha, ¡oh, qué bonito! No, eso jamás se vio. Esa idea del mampuesto entre los ladrillos, eso es el que ha usado la manteca, así pasa con problemas de humedad. Todo eso estaba enfoscado, igual que la piedra estuvo pintada de antiguo, los muros siempre se enfoscan, con cal, con revoco, pasa que ahora hemos puesto de moda ver el ladrillo visto, jamás se vio eso. Vean ustedes cómo sería la superficie real de los túmulos, cubiertos por un revoco, el arranque del segundo escalón desmochado por el tractor. Hemos normalizado ver piedras, nunca se vieron las piedras. Se veían masas, pues como hoy día un paisaje por el Marruecos profundo. Tumbas con los pedestales encima. Yo creo que esta es la primera tumba en la arqueología de los estudios ibéricos de toda España donde aparecen los pedestales in situ. Y es un caballero, un hombre a caballo. Vamos a ponerle entonces cara, parece que nos hemos copiado la exposición, vamos a poner cara, porque ya que no podemos hablar con ellos, pongámosles una cara idealizada, claro, si son aristócratas. Vean ustedes qué difícil, qué desproporción. Esto es menos estético que un tío vivo, porque lo estamos viendo como nos gusta ahora, que somos muy comodones, a los ojos, todo a la altura de los ojos. Pero si eso lo vemos encima de un túmulo y por tanto distante y otros más abajo, y además medirían 1,55 de altura como mucho, vean ustedes cómo adquiere proporción. No eran tontos, eran antiguos. Como decimos que lo primitivo es primitivo, medio neurálgico, no. Antiguo es cronológico, son antes que nosotros. Pero fíjense cómo la desproporción está pensada. Está pensada en muchas esculturas. Aquí hay una reproducción del ama oferente, sobre todo los niños que tenían menos vergüenza y más agilidad, que se sienten en el suelo. Y entonces se entiende por qué le han tallado en la escultura los anillos en la mano y la vasija por debajo, porque estaba arriba. Desde cuando uno pone a Jesucristo o a Buda en el suelo, lo pone un poquito más alto, por dignidad y para que todo el mundo lo pueda ver. Peinados, están peinados, pero como hoy día, las tribus urbanas, esas crestas, esos colores azules, rosas, rojos. Pues es que el mundo, esto viene del mundo antiguo, la vestimenta, el peinado, marca un estatus. En el siglo V, en la meseta, aquí en Albacete, van peinados como un curós, cuando hacía 100 años ya que en Grecia no lo hacían. ¿O creen que es por casualidad? Un día se levantó uno inspirado, un Jongueras ibérico, y dice, hoy estoy inspirado. Rizo por delante, tirabuzones por detrás. Yo un poco me río con los alumnos así, pero se quedan todos pasmados. Digo, pues claro, sí.
Vean ustedes el catafalco este, ¿no? El cenotafio. La escultura está caída, la han tirado. Porque la escultura, ¿qué simboliza? La síntesis del caballero. Cuando hay una crisis social, le rompo sus símbolos. Tiro la escultura porque es símbolo de esa aristocracia. Es el definitivo triunfo de la ciudad. Y por tanto ese carácter arcaico de que muy pocos tienen todo el poder y toda la cultura material, pues se rompe con el definitivo triunfo de la sociedad. Vean igual aquí, ¿no? Qué desproporciones, te parece un tío vivo. Y además, qué torpeza de caballo. Bueno, torpe era. Vamos, no era hábil, porque no se fía, pero mira, era prudente. Y pues acaso le deja esto sin tallar. Pero qué desproporción, ¿no? Entre esto y esto. Pero fíjense cómo es nuestra estética. Porque miren esta desproporción si la volvemos a mirar como Dios manda. La textura del caballo y lo importante, que lleva bocado, que está peinado y el vestido es de lino. Es decir, tallan lo que les interesa. ¿Se dan cuenta? No es que sean torpes, es que van a lo que les interesa a ellos, a su modo de leer la iconografía. Un vestido de lino, de falda corta, o sea, una túnica corta, y el calzado, señores. El calzado, que es idéntico al de la dama de Baza, por cierto. Solo que la dama de Baza no tiene esta punta levantada porque está tallada en piedra, y por tanto le es muy difícil levantarla en bulto redondo. Y hablando de Baza, mira qué bien. Aquí viene la tumba de Baza. Bueno, esto es la necrópolis. Está masijo, ¿no? Las necrópolis ibéricas, no hay espacialidad. Vamos a dar un salto rápido. Tal y como está ahora, una cochinada, ¿no? Pero lo más divertido, aquí salió la tumba de Baza, la dama, perdón, una tumba tumular, claro, como para entenderlo. Luego dicen que no entendemos, que nos gustan las piedras, claro, si es que no ponemos en valor el patrimonio, entonces nos ven emocionados por la tumba de Baza y ustedes dirán, este hombre está tonto, está enamorado de eso, le gustan las piedras. Esto es como si no la conocen, cómo apareció la dama, ¿no? De aquella manera, es que era el año 71. Aquí tienen a la dama y aquí con un retoque fotográfico para mejorar los colores. Salió con mucha policromía, pero es una policromía que no tiene aglutinante, no tiene como las pinturas del siglo de oro, por ejemplo, huevo, yema de huevo. Al no tener aglutinante y secarse, la pintura se iba con la mirada, ¿no? Pero miren esta otra pieza. Ya han visto una dama sedente, aquí tenemos, bueno, el llano de la Consolación. Fíjense, es una pintura muy perdida. Fíjense el respaldo, la cabeza, la mano levantada con un cuenco o con una paloma. Hasta en las cerámicas, el concepto de la dama sentada, oferente no, la oferente es mucho más tardía, la dama sedente, está presente en cerámicas, en piedras, y cuántas estarían en madera que no se conservan. Pero es que esto no ha acabado. Hablamos de la continuación de la investigación. Pequeñas excavaciones posteriores al 71 de la dama de Baza demuestra que la necrópolis dista mucho de estar excavada entera. Falta más de la mitad. Y con la tecnología actual están saliendo unas tumbas, bueno, esto es la reexcavación de la tumba de la dama de Baza, destrozada. Nada más dicen los arqueólogos, en turno con el tractor, a ver si hay una segunda cámara detrás de la cámara de la dama. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Del defecto de virtud. Ahora se podrá hacer, si sale un proyecto adelante, visitable, entrando por dentro de la máquina. Hay que hacerlo así. Pero lo divertido es que, fíjense, si esto está agotado, yo soy cura, porque esto no está agotado. Con la tecnología actual, con la arqueología no invasiva de prospección eléctrica, geofísica, geomagnética, que sin excavar sabemos dónde están las cosas debajo, y por tanto es como una operación. Se podrá entrar directamente a las tumbas más importantes. Las posibilidades de empezar a conocer la espacialidad de los yacimientos es brutal. El cipo de Jumilla, que también está en esta exposición. Si empezamos a normalizar aquí una cabeza, como el Cerro de los Santos, le comentaba yo antes a Blanca Gamo, digo, es que tanta cabeza, digo, a ver si solamente hacían la cabeza, porque hay como 300 cabezas. No lo sabemos. Pero el cipo de Jumilla no es un cipo, es un pilar estela. Vean ustedes un adecuado montaje, cómo cambian las cosas. Lo divertido es que este es el montaje actual, infográfico, porque el toro está desmontado, porque si no se habría caído, ha tenido un error, que ya lo hemos comentado en Jumilla, y es que esto hay que verlo así, porque se lee de derecha a izquierda, porque son ibéricos, son semitas. Yo, como soy zurdo, me fijo mucho en eso. Y entonces, fíjense que el toro va parejo al caballero de abajo. Y el caballero de abajo, las cuatro caras, lo que nos cuenta es, en escenas como en Pozomoro, solo que 250 años después, al mismo jinete, solo que cada vez con mayor deterioro, el mismo jinete en la misma pose,
que es un caballero, pero como es del siglo IV, ya no tiene que ir con armaduras, es el triunfo de la ciudad. Va a caballo, tan enjaezado como los del siglo V, en el siglo IV, con un peinado ya con pelo corto, con un báculo de la vejez, es la idea de que la vejez es la salud. Cuando con Laios de Samos llega a Tartesos, ve a Arcantonio, ¿verdad? Y dice, de 100 años de edad, 3.000 cabezas de ganado, y por donde los ríos bajaban canales, por los ríos que bajaban canales de plata. Eso es que es una síntesis de la felicidad. 100 años, súper mayor, con una esperanza de vida de 50 y pico, 3.000 cabezas de ganado, súper rico, como dicen los chicos jóvenes, súper rico. Y plata como los ríos, súper rico al cuadrado. ¿Me dan cuenta? Es una idealización. Bueno, pues aquí vamos a la realidad. Esto nos está contando justamente lo mismo que Pozo Moro, pero edulcorado, porque de finales del VI al siglo IV, casi mediados, hay un desarrollo en el Mediterráneo y también en la cultura ibérica. Ya no va vestido como se viste en el VI y en el V, y es el mismo personaje, en un rito de paso, está pisando una liebre, una calavera, que es el mismo, y al final él se empequeñece ante una diosa que está sentada, una diosa, sentada en un asiento de taburete de silla de tijera. Pero aquí, créanselo, no hay tiempo, este pequeño infante está levantándose de un trono. ¿Cómo va a ser un niño? Es el mismo, que tiene que ser más pequeño porque está ante un dios. Y el dios le está dando la aquiescencia. Es la legitimidad que todavía, 200 años después, los personajes principales de la Edad ibérica, tras la muerte y un rito de paso, vence a los animales, pasa al reino del inframundo y al final, vean ustedes, va pisando liebres, va pisando una calavera, que es la muerte, y al final, la silla de tijera, el escabel es un dios y le está dando la bendición. Es él que se está bajando de este trono y a su vez sobre otro escabel. Tenemos la narración de tránsito del más allá, 200 años después. Bueno, aquí detalles de los animalitos. Vean ustedes el cambio. Bueno, es que entre nuestros abuelos y nosotros también vestíamos y nos peinábamos diferentes. Vestido y peinado es lo mismo. ¿Qué sigue siendo? Una élite caballeresca, véanlo. En tumba tumular, pero a la moda 200 años después. Hay un diálogo de las élites en el V, hay un diálogo, fíjense, esto es Porcuna, Jaén, lindando con Córdoba, y esto es Albacete, aquí al lado de Chinchilla. Bueno, podríamos contarles muchas más cosas divertidas, pero vamos a ir como cuando estás embarazada, corriendo al ring. Otra tumba ibérica, vean ustedes, ahora vamos a pasar a los espacios, ¿no? Entonces, la idea es decir, no, se decía, las cerámicas griegas dejan de venir y entonces ya el mundo ibérico, en su torpeza, pues se pone a imitarlas. Pues mira, aquí este es el adelantado del pueblo. En el Toril, de nuevo Albacete, estoy muy orgulloso de eso, vean ustedes, la lecánide más grande de la península ibérica, pasaba por aquí, con bastante cerámica griega, con una vajilla de cerámicas indígenas, ibéricas propiamente dichas, que están copiando las formas ibéricas. Vean ustedes, no hay cráteras en el interior, lo que no había investigación. En cuanto se han puesto a excavar, en aquellos 20 años, salieron las cráteras. ¿Se ha dejado de excavar? Magia, no salen las cráteras. Llega la Guardia Civil, operación Pozo Moro, por cierto, vaya nombre también que se lo puso, ¿quién fue? Ah, ellos mismos, pues sí, habían leído lo de Martín Almagro de Madrid. Pues en operación Pozo Moro van al de la gasolinera, no sé si es imprudente, y tiene cráteras. Es que él siguió excavando, no nosotros. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Eso de que no hay en arqueología, no hay nada como buscarlo, ¿no? Hay un refrán que me encantaba de un señor que ya murió en Cartella, que decía, el que guarda halla, y el que busca encuentra, digo yo. ¿Se dan cuenta? Hay que investigar y entonces surgen las cosas. Pero vean, perdón que me he acelerado, me aceleré del todo. Stop. Vean, una crátera griega con una copa indígena que le han arrancado las asas porque molestan, porque esto es una copa griega hecha por los ibéricos, con pintura blanca, que indica sacralidad. El rojo en las paredes y en el suelo es sacralidad en la arquitectura. El blanco en las cerámicas, óxido de plomo, es sacralidad. Las piezas con blanco son piezas destinadas a ámbitos sagrados. Que pueden ser cerámicas tipo cocina, si tengo que poner fuego, pero le pongo una banda blanca. Pues vean ustedes aquí la clásica copa, vean ustedes una ibérica. Bien, qué bien. No, miren, si no son tontos.
¿Se dan cuenta? Antiguos, pero no primitivos. Porque copian la forma perfectamente y el tipo de asa. No la he roto yo, es que es así. Pero es que además me viene muy bien para la pedagogía, porque si no habría chocado. El diámetro es el mismo, el alfarero es un monstruo. Y lo pinta con pintura blanca, quemado por el fuego de la tumba. Entonces, justamente en lo diferencial está la intención. La forma puede más que la decoración. Porque la decoración no es decoración, es un mensaje. Y yo no sé leer cerámicas griegas. Igual ustedes, si no han estudiado cultura griega ni cultura antigua, no saben, dirán, jope, en las cerámicas griegas se repite un señor mayor que está como una cabra, con una piel de felino encima y todo el día con un garrote. Entonces, por ejemplo, en cultista decimos, no, mire, este es Heracles, con la clava de uno de los trabajos y el león de Nemea, que lo mata. Y dice, pero porque lo hemos leído, porque lo hemos estudiado. Si no, Heracles sería un garrulo. Pues fíjense, el mensaje de las iconografías hay que saber leerlas. Un pastor en Soria en el siglo XIV, en el siglo XII, más antiguo, entra ahí en la iglesia de Burgos o de Soria, en un pueblecito, y vamos, ve al Cordero Pascual y se pone de rodillas que le falta tiempo. No sabe por qué Dios es un cordero, pero sabe que el cordero es Dios. La iconografía tiene lecturas en profundidad. Y nosotros somos como los pastores de Soria, del siglo XII, que vamos leyendo la iconografía ibérica con lentitud, porque no la hemos podido estudiar bien, porque no tenemos textos que nos complementen, tenemos que ir poquito a poco. Pero está claro que la iconografía exige un aprendizaje, y luego sí sabes leerla enseguida. Y por eso el ibérico se queda con la forma y muchas veces cambia la decoración, porque no es una decoración, hace el mensaje suyo, que como no es iconográfico figurativo, es vegetal, nos cuesta más leer. Leemos ahora mejor los colores que las formas. Vean, si esto no es una vajilla, es decir, menos un tarao, aunque los hay, nadie compra un tenedor ni un plato, compra una cubertería de 1, de 2 o de 6, y no compra un plato, compra uno llano y uno hondo, digo, ¿no? A menos para comer él, y si son 2, para comer los 2. Es decir, no hay un comercio de cerámicas, hay de vajillas, no hay un comercio de cubertería, de tenedores, de cuberterías. Entonces, a veces con los nombres tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y vean ustedes qué exquisitez. Esto está cogido, estos son los frutos del olivo. O sea, si esto es un corte mediterráneo, pero la iconografía, miren estos roleos pintados con fotografía macro, ¿no? Vemos con un pincel hecho a mano alzada. Fantástico. Ahora, ¿cómo leemos esto? ¿Esto es el mar? No lo sabemos. ¿Es el inframundo? No lo sabemos. Pero que no es meramente decorativo. A mí sí que me da horror cuando la gente dice, esto es horror vacui, ¿no? Miren, todo lo que lo entendemos, sagrado antiguo, ¿no? Esto es misterioso, esotérico, ¿no? No, mire, eso es ignorancia que no tenemos, ¿no? Entonces, esto no sabemos leerlo, no pasa nada, ojalá algún día lo sepamos leer. Pero esto está codificado, no está improvisado. Y está puesto en el borde. Y fíjense que se les rompe sin usar y lo lañan. Porque no importa que esté roto, porque esto es una ofrenda, la han enterrado con una vajilla. Y esta pieza, que también está en la exposición, denota esta diferencia de color, no es una bicromía, es que se ha cocido amontonada. Es decir, que cuando quieren hacer una forma de emulación griega, el stamnos, lo hacen. Y no es una improvisación a ver cómo me sale, es que las han cocido amontonadas. Y por tanto es una naturalidad, no hay miles, si es que esto es de una aristocracia, esto es de las élites dirigentes de la cultura ibérica. Porque esta tumba, que es de la zona de Castellón, es una síntesis, y ya con esto voy acabando, de lo que es el concepto de la élite ibérica. Claro, es que queda bien decir que el arqueólogo, y es verdad, estudiamos hasta el más miserable de los pobres. El problema es que no ha dejado rastro. Entonces ya no podemos estudiar tanto a los pobres, ¿no? Lo estudiaríamos con mucho gusto, pero es que su tumba igual no lo enterraban. Hay que esperar al cristianismo para esa idea de una salvación para todos. Eso es una conquista, como el marxismo la igualdad de clases. Bueno, pues fíjense, aquí el fulano, como decíamos en Castilla, se ha enterrado. Es una crátera griega. Ya empezamos más para un griego, pero para él, una crátera griega. ¿Ustedes se creen que saben leer que esto es un grifo y eso es una nique? Yo creo que no. Me tendrían que demostrar científicamente que saben leerlo. Y entonces yo lo acepto. Pero ante la duda, lo normal. Y es que yo no sé chino. Entonces, si no demuestro que sé chino, no puedo empezar a decir, no, aquí pone esto en chino. Porque no es científico. Entonces, se queda con la forma para los huesos. Se entierra con 2 copas para beber vino. Y se entierra con un platillo, con unos plomos, y se va al más allá. ¿Y qué es eso? El platillo y los plomos. Y unos... ¿Cómo se llama esto? Sí, las pesas, tiene un nombre.
No, no es pondera, es... Bueno, las pesas de determinar el peso, tiene unos, es como el sistema decimal de peso, de métrico, tiene un nombre. Bien, pues este hombre, ¿qué pasa? Conoce el mensaje de la escritura. Estos plomos están escritos por dentro, son letanías, ¿no? Es como el ora pro nobis, se van más allá, protegido profilácticamente por la escritura, conoce la escritura. Es dueño del control de pesos y medidas. Está viendo la contributio, es decir, esto cuesta esto, y lo está controlando él, y se rodea de cerámicas griegas. Es decir, la élite aristocrática no necesita monedas, solamente necesita un conocimiento de escritura y de pesaje, y se rodea de un boato para indicar y legitimar su estatus superior frente a todos los demás. ¿Había esclavos en el mundo ibérico? Por supuesto que sí. ¿Hemos encontrado uno? Ni uno. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque lo difícil se ha demostrar que solo en España, bueno, en Hispania, en el mundo antiguo, éramos tan guays que aquí no había esclavos. Lo hay en todo el Mediterráneo, durante milenios, menos en España. Eso es imposible. Método racional absurdo. ¿Cómo no va a haber esclavos? ¿Hay huellas? No, porque no dejan. Pero ya vemos que desde la esclavitud que tuvo el mundo ibérico a las monarquías sacras, tenemos que centrarnos en las élites de las necrópolis. Y ya para acabar, fíjense estas cerámicas. Anda, tienen grafitos, ¿sí? Arañazos. Sabemos por la literatura que en el Pireo, el puerto de la ciudad de Atenas, que es el gran suministrador de cerámicas griegas a la península ibérica, no solo por vía griega, también por vía púnica, se empleaban las letras del alfabeto como numerarios. Por ejemplo, la delta era un 10. Luego esta pieza ha ido con 13 más. ¿Cómo? En una redecilla. Ya entendemos ese banquete funerario, ese simposium que hemos visto antes con 56 piezas. Son lotes. Se están repartiendo lotes. No es un chamarilero que va, tengo uno, tiene talla 15, no me queda, talla única, ¿no? No. O aquí, por ejemplo, 3 deltas, 30 piezas, 30 copas, 13, esta es la lecánide. 13 lecánides, claro. Es decir, que el mundo ibérico, en lo que es la ritualidad y los espacios funerarios, está haciendo una idealización, como en todas las religiones y en todas las sociedades que son creyentes, que hasta el siglo XXI o el XX todas han tenido su religión de una manera o de otra, tienen en ese más allá una idealización del más acá. Esa es la utilidad fundamental de estudiar las necrópolis. Entender, a la falta de textos, cuáles son sus conceptos de leyendas, de mitos, y al final nos damos cuenta que somos culturas mediterráneas. Porque miren, el funeral de Viriato, ¿qué es? Una idealización tardía de los funerales de Patroclo. Es decir, la lucha entre iguales en su honor, con muerte o sin muerte, quemar el cadáver, las plañideras. Todo ese concepto está presente en el mundo ibérico, pero arropado en una vestimenta, en unos colores, en unos peinados y en unas armas como estatus propias de la cultura ibérica. Pero esos grafitos griegos de piezas griegas, muchas han sido traídas por mano púnica. Esa antítesis de griegos y púnicos enemigos, y romanos y púnicos. Pero miren, en Nicaragua, ahora que está no de moda, pero está vez citada, cuando el fenómeno sandinista revolucionario, al menos en su origen, quería cambiar las cosas, ¿verdad?, de manera violenta, pero cambiarlas, lógicamente quitaron todas las relaciones con Estados Unidos, quitaron todas las fábricas, menos la de Coca-Cola. Tecleen, y con este hombre, que sigue ahí eternamente, como Paul Lol, este es como el de allá, el de Corea del Norte, se va a eternizar en sí mismo, pues no quitó la fábrica de Coca-Cola. El comercio es una cosa. Es más, muchas guerras son por comercio. Y no olviden que en la Venezuela, también por citar cosas de moda, en la Venezuela de Chávez, no digo de Maduro, que eso ya es ¿para qué?, el mayor comprador de petróleo era Estados Unidos, con Chávez. La economía es la economía. Entonces, muchas piezas, muchos elementos filogriegos, hasta de pensamiento, vienen por mano pública. Aníbal, que aquí intenta hacer una estrategia de Estado con agresión de territorio, era un perfecto príncipe helenístico. De hecho, las acuñaciones del mundo púnico de Aníbal, Asdrúbal y Amílcar Barca, seguimos discutiendo, como el sexo de los ángeles, si son Heracles o retratos de Aníbal, Asdrúbal y Amílcar. Y yo digo, ¿no es lo mismo? Si están jugando a ser príncipes helenísticos. Acuñan en plata con la efigie en perfil, con la clava. Puede ser Heracles
o una legitimidad de la dinastía de los Barca en la península ibérica que se autoproclaman, se asemejan a lo que es Heracles. Esto es para invitarles que vayan a Valdepeñas, porque fíjense ustedes qué vajilla, de cerámica tan peculiar. ¿Se dan cuenta que estas formas son la antítesis de un torno de alfarero? Están copiando vajillas en metal. Y justamente estos quiebros son la manera de disimular en las piezas originales en metal el ensamble de una pieza con otra. Es decir, en la ritualidad religiosa, que es lo más conservador que tiene el ser humano en sus creencias del más acá y en sus creencias del más allá, el espíritu del Mediterráneo, vía púnica o vía griega, está presente en la cultura ibérica. Y ya está. Pues muchas gracias.